Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bienvenidos al programa Hasta lo último de la tierra. Conversación, música, entrevista y el mensaje de la palabra de Dios. Hasta lo último de la tierra es presentado por Comunidad Cristiana Casa Cristo. Hasta lo último de la tierra. Te sostiene la palabra que escuchaste el día en que te llamó. Cuando Dios te dijo, ven, da un paso al frente, que hoy yo quiero usarte con gran poder y unción. Hay muchos que se fueron adelante y están allí tendidos por no escuchar su voz. El llamado es lo único que queda cuando sientes destruido el corazón, cuando dudas en tu mente de que Dios está presente. El llamado nuevamente hace eco en tu interior. El llamado es lo único que queda cuando todo se ha perdido en el afán y no ves el resultado de lo arduo del trabajo, y de nuevo el llamado te vuelve a levantar. Dios me ha escogido, ya hubiera desmayado en medio del dolor. Las tinieblas que se encuentran de camino nublarían mi destino de no tener su amor. Hay muchos que se fueron adelante y están allí tendidos por no escuchar su voz. El llamado es lo único que queda cuando sientes destruido el corazón, cuando dudas en tu mente de que Dios está presente. El llamado nuevamente hace eco en tu interior. El llamado es lo único que queda cuando todo se ha perdido en el afán y no ves el resultado de lo arduo del trabajo, y de nuevo el llamado te vuelve a levantar. Ardiente en tu interior y se rompen las cadenas por el fuego de su voz. El llamado es lo único que queda cuando sientes destruido el corazón, cuando dudas en tu mente de que Dios está presente. El llamado nuevamente hace eco en tu interior. El llamado es lo único que queda cuando todo se ha perdido en el afán y no ves el resultado de lo arduo del trabajo, y de nuevo el llamado te vuelve a levantar. Él te vuelve a levantar. Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo día que tenemos aquí en HUT Radio.
hasta lo último de la tierra. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. El Señor nos ha bendecido con este precioso y hermoso día y le damos gracias a Dios de que usted esté también con nosotros. Si usted no se pudo reunir en su iglesia local de manera presencial, tenemos también este espacio donde vamos a conversar también sobre un tema muy importante y particular también que atañe a todos los hijos del Señor. Somos Comunidad Cristiana Casa de Cristo. ¿Y quiénes somos? Bueno, somos una comunidad cristocéntrica, siendo diferentes expresiones de la iglesia en la sociedad, donde nuestro fundamento es la Biblia aplicada y contextualizada a nuestra realidad de este siglo XXI. Y nuestra proyección es glorificar a Dios, llevando su mensaje hasta lo último de la tierra y reconciliando al hombre con su Creador, formando y transformando vidas mediante la obra de Cristo, sirviendo integralmente al prójimo en todos los ámbitos de la sociedad. Y ese es el gran desafío que tenemos como hijos de Dios, y eso es Comunidad Cristiana Casa Cristo. El domingo pasado les comentábamos sobre una nueva serie que tenemos en este mes y es sobre el costo del discipulado. Y estuvimos hablando con el pastor Cristian Godoy y este domingo tenemos también un tema muy especial y que es el llamado al discipulado. Y para eso vamos vamos a presentar a nuestro hermano Luis Sánchez. Le voy a contar un breve más o menos cómo va a ser esta dinámica. Primero, al igual que el domingo pasado, se va a presentar y va a exponer, en este caso, el día de hoy, nuestro hermano Luis Sánchez, y posteriormente a eso vamos a alabar al Señor y posterior a la alabanza vamos a tener una conversación con el hermano Luis Sánchez para hablar respecto a este mismo tema que se va a exponer aquí en este minuto. Así que quédese con nosotros, continúe aquí, mientras tanto usted pueda compartir este link con sus amigos, sus vecinos o con usted, con quien usted quiera. Así que Dios les bendiga y vamos a dejar al hermano Luis Sánchez con este tema muy importante que se llama el llamado al discipulado. Bienvenido, hermano Luis. Buenos días, muchas gracias, querido hermano. Que el Señor les bendiga en esta mañana, queridos. Estamos en esta nueva serie, como decía el hermano Joel, el costo del discipulado. Y hoy vamos a conversar, vamos a llevar este tema a lo que se refiere a el llamado del discipulado, o como yo le puse también entre paréntesis, como le dice Jesucristo, sígueme. Es interesante porque muchas veces cuando hablamos de discipulado solamente hablamos de enseñanza, de entregar algún tipo de doctrina, pero esto va más allá. Si usted va a Marcos capítulo 2 versículo 14, dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Vamos a orar por la palabra, vamos a orar por este tiempo en que podemos estar juntos y compartir la palabra del Señor. Señor, te damos gracias por bendecirnos durante este tiempo. Gracias por tu cuidado y misericordia. Gracias por tu palabra que es fiel y verdadera y no pasa de moda. Señor, queremos, por sobre todas las cosas, honrarte y glorificarte a ti en todo lo que hacemos. Y Padre, te pedimos que tu presencia se manifieste, Padre. Si en tu presencia nada de esto es posible. Y te agradecemos, Señor, porque tenemos este medio en que podemos, Señor, desarrollar un tema que obviamente es para tu honra y para tu gloria. Te damos gracias, Señor, y pedimos bendición en Cristo Jesús. Amén. Es interesante esto pensando en que Mateo, ¿cierto? Leví, el hijo de Alfeo, ¿ya? Existió una obediencia inmediata. Ahora, el texto no nos muestra nada que indique una situación anterior, pero tal vez podemos suponer de un conocimiento anterior que explicaría escuchar el llamado y seguir a Jesús. Tal vez la simple razón de que es Jesucristo quien llama y porque es Jesús, el Leví le sigue inmediatamente. Este encuentro nos muestra la absoluta, directa autoridad de Jesús, esa autoridad que muchas veces es inexplicable. Tenemos que entender que Jesús es el Cristo, ¿ya? Que tiene toda la autoridad de llamar y pedir o demandar obediencia a su palabra.
En este texto no se espera que le demos alabanza o contemplemos al discípulo, al que es llamado, sino a aquel que llama y su absoluta autoridad. Cuando hablamos del llamado al discipulado, debemos entender el significado. No es solamente recibir instrucción. Lo que aquí hace el Leví es abandonar todo para seguir a Cristo. Creo que se mezcla eso en su mente. Cuando uno habla de el discipulado, estamos hablando de abandonar todo para seguir a Cristo. Muchas veces se habla de muchas cosas de Cristo, hay mucha actividad eclesiástica y hay muy poco seguimiento del Cristo mismo. Ahí en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando somos llamados a seguir a Cristo, se nos convoca a un exclusivo apego a su persona. Este es un llamado de gracia, es un mandamiento de gracia. El cristianismo sin Cristo, ese Cristo viviente, ese Cristo que nos entrega este discipulado, o decir, abandonar todo por seguirle a Él, ese es el cristianismo que debemos seguir. Si no, es un cristianismo sin Cristo. Lo que actualmente sucede es que vivimos bajo una religión o de forma religiosa y que tenemos confianza en Dios, claro que tenemos confianza en Dios, pero no seguimos a Cristo. Es como un poco absurdo lo que estoy diciendo tal vez, pero muchas veces sí, yo confío en Dios, pero ¿usted está siguiendo a Cristo? Porque Él es el Hijo de Dios, porque se hizo hombre, porque es el mediador. Por esa sola razón, la única verdadera relación que podemos tener con Él es seguirle. Y únicamente el mediador, el Dios que se hizo hombre, puede llamar a los hombres a seguir. Un discipulado sin Jesucristo es un camino elegido por nosotros mismos y Jesús ciertamente va a rechazar. Mire, creo que veamos ahí que ya hemos visto en otras reuniones anteriores, en Lucas 9 del 57 al 62, que dice los que querían seguir a Jesús. No los que fueron llamados por Jesús, dice los que querían seguir a Jesús. Y parte del versículo 57 diciendo, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí tenemos tres postulantes a discípulos, por decirlo de alguna forma. El primer discípulo se ofrece a seguir a Jesús sin esperar el llamado. Y Jesús le advierte que no sabe lo que hace. Jesús le muestra el posible discípulo lo que implica la vida con él. Hay una oferta voluntaria para seguir, pero no un genuino discipulado. Dejar todo para seguirle. El segundo discípulo quiere enterrar a su padre antes de comenzar a seguirlo. Es retenido por las restricciones de la ley. Sabe qué quiere y qué debe hacer, pero déjenlo primero cumplir con la ley. Y luego puede seguir a Cristo. Es una clara ordenanza legal, como vimos anteriormente. Y actúa como una barrera entre Jesús y el hombre que Él ha llamado. El llamado de Jesús siempre va a ser más fuerte que cualquier barrera. No existe nada, sin importar lo sagrado que sea, para que se interponga entre Jesús y el hombre que Él ha llamado. Su posible seguidor no puede, como dice Pablo, dar cosas contra el aguijón. Este llamado, esta gracia es irresistible. El tercer posible discípulo, que ahí aparece, igual que el primero, piensa que seguir a Cristo significa que Él debe hacer el ofrecimiento por iniciativa propia, como si fuera una carrera que hubiera planificado por sí mismo. El discípulo piensa que Él pone las condiciones, por decirlo de alguna forma. A diferencia del posible discípulo, es lo suficientemente arrojado, o como diríamos en buen chileno, es medio patudo el hombre, ¿ya?, para estipular Él sus propios términos. Él quiere seguir, pero se siente obligado a insistir en sus propios términos. Y a veces nosotros queremos poner nuestros términos para seguir a Jesús, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este postulante a discípulo? ¿Ya? En primer lugar, debo hacer esto y luego podría seguirte, luego puedo hacer aquello. El discípulo se ubica como a su disposición del maestro, pero
al mismo tiempo retiene el derecho a dictar sus propios términos para seguir a Jesús. Jesús le responde, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No podemos poner condiciones para seguir a Jesús. Cuando Jesús te ha llamado, no ponemos nosotros las condiciones, es Jesús quien pone las condiciones. Si vamos a seguir a Jesús, debemos dar ciertos pasos definitivos. Cuando Jesús nos llama, esto produce una nueva situación, debe producir una nueva situación en nuestra vida. Es decir, olvido mi vieja situación. Miren lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si sigo apegado a mi vieja situación, hace que el discipulado, el seguir a Cristo, sea imposible. Si yo no dejo mi vieja naturaleza, que está todos los días ahí, si no trato ni lucho con eso, va a ser muy difícil que yo pueda escuchar el llamado y seguir a Cristo. Cuando Jesús nos dice, sígueme, debemos entender que en este camino a seguir tiene un costo, pero una tremenda recompensa. El discipulado no es un supuesto segundo paso para el cristianismo. Como si uno se convirtiera primero en un creyente en Jesús y luego, si así lo desea, si así lo quiere, se convierte en un discípulo. Desde el principio, el discipulado está involucrado en lo que significa ser cristiano. Desde el principio, siempre, es parte de. No podemos dejarlo en un segundo plano. Si el Señor me llama, el discipulado es parte de mi vida. Hay muchos textos en los que Jesús explica con más detalle y con otras imágenes distintas lo que significa ser un discípulo. Pero el mandato de seguirlo es la primera y más básica explicación. Mire, los llamados a los primeros discípulos, que aparecen ahí en Mateo, por ejemplo, 4, del 18 al 22, se nos dice que Jesús estaba caminando por el mar de Galilea, cuando vio, dice, a dos hermanos, Simón Pedro y Andrés. Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron sus redes y le siguieron. Se fue un poco más lejos, dice, y vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Los llamó de la misma manera y ellos también dejaron su barca y le siguieron. El relato del llamado de Mateo que vimos al principio, lo llamado Leví, como vimos en los versículos de inicio. Mateo era un recaudador de impuestos. Fue despreciado por la gente por su colaboración con las autoridades romanas. No era muy querido el hombre, la verdad, ¿ya? Pero él obedeció a Cristo y lo siguió. Cuando la gente protestó por la asociación de Jesús con este pecador, entre comillas, Jesús respondió, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Sabe que esta explicación muestra que el mandato de seguir a Jesús no fue entendido como un mero acercamiento o seguimiento físico, incluso una invitación a aprender más acerca de él? Y luego ver si uno quería o no ser un discípulo, permanente o no. Mateo lo sigue en forma inmediata porque él quiere, sabe que tiene que dejar todo y ser su discípulo. Él pasa de pecado a salvación. Es un llamado de sanidad por parte de Dios, ¿ya? Entonces, lo interesante de seguir a Cristo, lo interesante de este discipulado, no solo es aprender doctrina, sino además todo lo que significa seguirlo a Él. Ahora, este llamamiento al discipulado, a seguir a Jesús, requiere de algunos elementos que son muy importantes. La fe. Si Mateo o Pedro se hubiesen negado a seguir a Jesús y se hubiesen quedado atrás en su vieja situación, como hablábamos, no hubiesen aprendido cómo creer. El que es llamado debe salir, decíamos, de su situación. Debe dejar el viejo hombre. Ese viejo hombre, por lo general, no puede creer. Sin embargo, cuando cambia su situación, cuando lo primero es Jesucristo y principal, la fe es posible. Hasta el día que Jesús los llama tanto a Mateo como a Pedro y a los demás discípulos, todo había sido diferente. Ellos podrían haber permanecido en la oscuridad, continuar con su trabajo terrenal tranquilamente, cumplir con la ley y esperar la venida del Mesías.
pero ahora Él ya vino y lanzó su llamado. Deben levantarse y seguirlo. Si no hubiesen aceptado el reto de seguir a Jesús, jamás hubiesen aprendido el significado de la fe. Elemento importante para seguir a Jesús. Elemento importante en el llamado, la fe. La obediencia. Muchas veces la obediencia es un concepto medio impopular, ¿sí? Porque muchos creen que hablamos de una obediencia a ciegas, que significa adherirse sin sentido de la autoridad. Pero sin obediencia no hay un verdadero cristianismo. No es que la gente no pueda seguir a Jesús en un sentido menor y luego caer cuando las demandas del discipulado genuino se vuelven claras para ellos. Muchas personas en los evangelios aparecen haber hecho esto. El joven y rico gobernante es un ejemplo, pero eso no es lo mismo que una oveja del rebaño de Cristo. Su llamado responde a su voz al reconocer como su Señor y Maestro. Los que son genuinamente ovejas de Cristo obedecen su llamado desde el principio y entran en una vida caracterizada por la obediencia. La fe, creer en Jesucristo, la obediencia al llamado, el arrepentimiento. Cuando Jesús llamó a Mateo, llamó a uno que era un pecador reconocido. Recuerden que no era muy querido porque era un pecador reconocido, cobrador de impuestos, que trabajaba para los romanos. Así que enfatizó el arrepentimiento. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento, en Lucas 5:32. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El punto es que es imposible, queridos hermanos, imposible seguir a Cristo sin arrepentimiento. Es imposible. Porque cualquiera que piensa que puede seguir a Cristo sin renunciar al pecado está terriblemente confundido y engañado. Y cualquiera que diga que está siguiendo a Cristo mientras continúa la injusticia del engaño. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fe, obediencia, arrepentimiento para seguir a Cristo. La sumisión. El Señor ilustra el discipulado como el ponerse un yugo. Esto sugiere muchas cosas tal vez, pero principalmente sugiere una sumisión a Cristo para su obra asignada. Es la imagen de un animal unido a otro, así como un arado, un yugo es también una conexión entre la sumisión y la sujeción. En otras palabras, aunque pareciera que fuera distinto, me pongo bajo la autoridad de otro y a su vez me pongo bajo esa autoridad. La idea es esencialmente la misma. Esto está conectado por el yugo de esta manera. En la antigüedad era costumbre que un gobernante, cuando había conquistado a un nuevo pueblo o territorio, colocara un bastón sobre dos postes verticales a una altura de tal vez 1,5 metros, y requería que el pueblo capturado pasara por debajo de él. Por este acto pasaron bajo su yugo o se sometieron a su autoridad. Eso significaba. Cuando Jesús usa esta imagen, Él estaba diciendo que seguirlo era someterse a Él, era recibirlo como Señor de nuestra vida. Es la sumisión, es aceptar lo que Jesucristo quiere para nuestra vida. Y muchas veces no queremos ser así. Muchas veces no queremos estar sujetos. Muchas veces no queremos andar juntos con Jesús. No queremos estar sujetos a lo que Él determina para nuestra vida. El compromiso. En el seguimiento de Cristo es el compromiso, por la simple razón que es imposible seguir a Cristo sin estar comprometido con Él. Es una falta de compromiso, significa desviarse de su camino o alejarse de Él. Y por otra parte es imposible comprometerse con Cristo sin seguirlo. Ambas cosas están involucradas. Así como Santiago dice que la fe sin obras está muerta, ¿cuán más cierto es que la fe sin compromiso también está muerta? Si yo no estoy comprometido en la obra de Cristo, si yo no estoy comprometido con Cristo, ¿cómo puedo seguirle? La fe sin compromiso es una fe que está muerta. Conozco a Cristo, sé en qué se basa, la respuesta del corazón resulta al nuevo nacimiento, el compromiso sin la cual
la fe no es diferente al asentamiento de los demonios, como dice en Santiago 2:19. Los demonios también creen, dice y tiemblan. Nadie es salvado por la fe muerta, pero una fe viva es la fe en Jesús como Señor y Salvador, porque Él es el Señor y Salvador, y el Salvador es el Señor. Hay un compromiso directo con Él. Seguir a Cristo, me decía una vez un hermano, me ha costado, me decía. No ha sido fácil, me cuesta seguir a Cristo. Sabemos que en la actualidad, en nuestros tiempos, no era como estaba Mateo, cuando estaba Pedro, cuando hablamos de los evangelios, o algunos de sus discípulos que le siguieron, o atendieron el llamado, dejando todo para seguirle. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros no queremos dejar todo para seguirle. Y no estoy hablando que dejemos el trabajo, dejemos la familia, estoy hablando que si realmente quiero que dejar a Cristo entre en mi vida cuando Él me ha llamado, debo dejar mi vieja naturaleza. Debo dejar mi vieja manera de vivir, aceptar que debo dejar cosas. Efesios 4, del 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra manera, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Si queremos seguir a Cristo, así como Mateo y Pedro dejaron sus actividades, y los discípulos dejaron las actividades y dejaron sus redes, lo que nosotros debemos dejar todo aquello que impide que yo tenga una comunión de seguir a Cristo. Es una lucha diaria que tenemos, ¿ya? Con victorias y derrotas para seguir a Cristo. Cuando hablábamos del discipulado, no solamente es lo que yo aprendo de Jesús, lo que aprendo del Señor, está además todo aquello que yo tengo que dejar. Seguir a Cristo significa fe, obediencia, arrepentimiento, sumisión, compromiso. Ahora, ¿estamos dispuestos a dejar todo lo que impide seguir a Cristo? ¿Está usted, estoy yo dispuesto a dejar todo aquello que no me permite seguir a Cristo? El cobrador de impuestos podría haber seguido en su actividad y no seguir a Cristo. Pedro podría haber seguido con sus redes y no seguir a Cristo. Un cristianismo sin seguir a Cristo no existe. Y si Jesús te ha llamado, si Cristo te ha llamado, es porque sabe y desde el principio te conoce. Pero también nosotros tenemos que aportar de dejar cosas que obviamente no hacen bien para seguir a Cristo. Como decía anteriormente, ¿hay confianza en Dios? Sí, pero ¿estoy siguiendo a Cristo? Porque Él es el Hijo de Dios. Y todo lo que esto significa. Como decía este hermano, decía, no es fácil seguir a Cristo. No va a ser nunca fácil seguir a Cristo si yo no quiero dejar mi vieja naturaleza. Y voy a tener una lucha constante. No digo que sea algo fácil, pero debo luchar cada día, todos los días, por seguir a Cristo, por dejar todo aquello que me impide seguir. Hermanos queridos, es una lucha diaria, es un desafío diario, es un desafío diario. Y yo les animo a seguir a Cristo, porque es lo mejor que podemos hacer. Dejemos todo aquello que nos impide seguir. Dejemos todo aquello que nos impide colocarnos a sus pies. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les dé la fortaleza cada día para seguir en esta lucha. Sabemos que no es fácil, pero sabemos que tenemos a un Señor Jesucristo que nos conoce y sabe de nuestras debilidades. Lo que nosotros tenemos que hacer es luchar en fe, obediencia, arrepentimiento, sumisión y compromiso para con Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por bendecirnos con tu palabra. Sabemos, Señor, que tenemos una lucha diaria, Padre Celestial, por este llamado que tú nos hiciste y poder seguirte, Señor. Poder comprometernos, poder tener la fe necesaria, la obediencia, la sumisión, Señor, a ti. Sabemos que no es fácil. Sabemos que no es de un día para otro tal vez. Mateo salió rápido, Pedro dejó las redes. A nosotros a lo mejor nos cuesta un poco más. Pero debemos estar claros y conscientes que eres tú que nos llama, el Señor de Señor. Eres el Dios, Señor, que está ahí, hecho hombre para sacrificarte por cada uno de nosotros, Señor. ¿Cómo no seguirte, Padre, si tú eres el mediador? Tú eres quien nos tiene prometido
un reino distinto, Señor, y debemos pensar en eso, estar claros que, Señor, estamos dentro de este mundo, pero tú nos tienes prometido algo mejor y seguirte y comprometernos y tener este discipulado que dice, Señor, de seguir no solamente tus enseñanzas, sino abandonar todo aquello que me pide estar contigo, Señor. Te doy gracias, Señor, por estas palabras, por este mensaje que llegan a mi vida, Señor. Y espero que también pueda llegar a aquellos que están viendo, escuchando, Señor. Te damos gracias, Padre, y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, queridos hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Ya estamos de vuelta. Hemos escuchado el mensaje de la palabra del Señor por medio de nuestro hermano Luis Sánchez y también hemos alabado al Señor. Y queremos conversar en esta nueva temática que tenemos de entregar el mensaje de la palabra del Señor para posteriormente hacer algunas preguntas con respecto al tema. Y este domingo o este día estuvimos hablando sobre el llamado al discipulado. Así que es un tema muy importante que el que acabábamos de escuchar y queremos hacerles unas preguntas a nuestro hermano Luis, que ya está con nosotros. Hermano Luis, ¿cómo está? Una vez más, muy bienvenido. Muchas gracias, sí, bien, bien, gracias al Señor, bendecido en este día, con la palabra especialmente. Siempre es una bendición poder exponerla y, bueno, sabemos lo que significa la palabra del Señor en estos tiempos, así que es una bendición y un gusto estar, hermano Joel. Qué bueno, hermano Luis. Vamos a conversar con respecto al tema que usted estuvo tratando el día de hoy, que es el llamado al discipulado. Eh, en estos días, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Estamos muy apartados de lo que fue en los tiempos donde Jesús estuvo acá en la tierra. ¿Tiene la misma trascendencia? ¿Qué significa ser hoy día un discípulo de Jesús, hermano Luis? Sí, interesante la pregunta en relación a que si tiene la misma trascendencia. Yo creo que la trascendencia del discipulado no cambia. El problema es cómo nosotros asimilamos este discipulado o este llamado a seguirle. Obviamente las condiciones son distintas, las situaciones son distintas. Sí. Tenemos la palabra del Señor por la cual nos guiamos para este discipulado. Pero es interesante porque si alguien le pregunta a usted, ¿es cristiano? Sí, pero usted nunca va a decir, yo soy discípulo de Cristo. Yo pertenezco a tal iglesia, pertenezco a Mm, esto, y no decimos, no, yo soy un discípulo de Cristo, yo estoy aprendiendo de Cristo cada día a través de su enseñanza. Y en estos tiempos especialmente, poco menos que a uno lo pueden titular de loco, fanático, o qué sé yo, por decir, no, ¿sabes qué? Yo soy un discípulo de Cristo. Y mi vida tiene que demostrar que yo soy un discípulo de Cristo. Mi vida tiene que demostrar que efectivamente yo estoy recibiendo la enseñanza de Cristo, la estoy asimilando y la estoy practicando en mi vida diaria. ¿Ya? Y ahí viene esto de seguir a Cristo y dejar todo aquello que me impide ser el testimonio real de que soy un discípulo de Cristo, de que realmente estoy recibiendo sus enseñanzas y las estoy asimilando y las estoy aplicando. Entonces, hoy, ser un discípulo de Jesús, obviamente que es difícil ante las situaciones que vivimos en la actualidad, pero es parte del mandato que Jesucristo nos dejó, ir y hacer discípulos. Es parte también de nuestra vida diaria como cristianos. O sea, no solamente soy un discípulo, además debo hacer discípulos, ¿ya? Que es parte de lo que yo, parte de mi vida como cristiano. No podemos dejar afuera el discipulado, no podemos dejar afuera el discipulado de seguir a Cristo. Es parte de nuestra vida hoy. Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, Él es el mismo Dios de hoy, las enseñanzas están a través de sus palabras, el asunto es cómo yo estoy asimilando esa enseñanza en mi vida diaria. Si yo digo ser hoy un discípulo de Jesús, ¿cómo estoy aplicando las enseñanzas de Jesús? ¿Estoy dejando todo? ¿Estoy siendo testimonio de que realmente soy un discípulo de Jesús? Yo creo que no es fácil en estos tiempos, no es fácil en estos tiempos, pero Jesucristo sigue siendo el mismo. Por lo tanto, la diferencia es cómo se entrega el discipulado, obviamente, ¿ya? Aquí no hay por decirlo, físicamente un contacto directo con Jesús, pero sí tenemos la palabra, que es la palabra de Dios, que es la palabra viva de las enseñanzas para el discipulado. mm. Sí, bueno, ahí encontramos en la palabra del Señor todos los puntos para reforzar mi caminar junto al Señor. Por tanto, no debiéramos apartarnos de la Biblia y, por supuesto, del mensaje que el Señor nos entrega por medio de su palabra. Hermano Luis, usted mencionaba un tema muy interesante que a lo mejor pudiera hacer ruido en algunas personas y también esta misma pregunta es para reforzar un poco. Cuando se habla que ser un discípulo de Dios, para ser un discípulo de Dios, digo, hay que abandonar todo. ¿A qué nos estamos refiriendo, hermano Luis? Sí, obviamente que el contexto de lo que hace Mateo y Pedro es distinto al contexto en el que vivimos nosotros hoy. Ellos dejaron, obviamente, su trabajo, dejaron sus redes, como decía Pedro,
Y no estamos hablando acá de que usted vaya y deje su trabajo, deje su familia, deje su Claro. suegra, como me dijo ahí algún hermano, pero eso ya es cosa de cada uno. Ya, eh, aquí cuando hablamos de dejar todo para poder seguir a Cristo, estamos hablando de la parte espiritual. Yo debo dejar mi vieja naturaleza, ¿ya? Debo dejar todo aquello que me impide seguir a Cristo. Y como decía, si yo no dejo mi forma de ser anterior antes de conocer a Cristo, ¿cómo lo voy a seguir? Entonces, el problema es que a veces no queremos dejar todo. Hay cosas que yo no quiero dejar. Entonces, bajo el contexto actual, ya es dejar aquello que me impide seguir a Cristo. Mateo tal vez si hubiese seguido cobrando impuestos para los romanos y decide no dejar eso, no habría podido seguir a Cristo. Si nosotros no queremos dejar cosas de mi vida diaria, el pecado específicamente, no lo quiero dejar. ¿Ya? Algunos pecaditos que dicen algunos pecaditos chiquititos, dicen, no, pues son Mm. pecaditos chiquititos, no los quiero dejar, ¿ya? No los quiero dejar sobre la mesa como dejó el cobrador de impuestos y seguir a Cristo, me va a ser muy difícil. Entonces, bajo ese contexto, cuando hablamos de dejar todo, es dejar todo lo que me impide actualmente seguir a Cristo. ¿Qué me impide a uno seguir a Cristo? ¿Qué es lo que me está impidiendo seguir a Cristo? Tal vez hay muchas cosas que involucran esto en mi vida, en mi vida laboral, en mi vida familiar, que me impide realmente seguir a Cristo en forma libre, que me tienen atado, que me atan a todo este tipo de situaciones. Entonces, para que no lo saquemos de esto y alguien dice, no, me tengo que ir a vivir, no sé, a un monasterio y dejar todo como dicen algunos, no, no es esa la situación. Deje lo que le impide seguir a Cristo, que específicamente es el pecado que nos impide muchas veces, o no muchas veces, sino que siempre seguir a Cristo. Sí, bueno, en la vida siempre van a haber muchas distracciones y esas distracciones nos pueden hacer ceder el caminar con el Señor. Y como decía el hermano Luis, no se trata de que usted se vaya a un convento, un monasterio y quede ahí encerrado para poder seguir a Cristo. Al contrario, creemos que este es un tiempo muy importante donde el Señor establece unos parámetros de caminar con Él, de disciplinarnos con Él para poder tener qué decir o qué hacer en este mundo tan necesitado. Dios también va a requerir eso. Entonces, es muy, muy interesante lo que dice usted, hermano Luis, con respecto a dejar estas malas prácticas que traemos con el pecado en realidad, porque cargamos con eso y luchamos con eso. Pablo también lo hizo, ¿verdad? Tenía Sí. ese problema que queriendo hacer lo bueno a veces no lo podía hacer, pero en Cristo tenemos ese poder para poder seguir adelante. Tenemos que saber que en Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice, ¿verdad? Todo lo podemos en Cristo que nos Amén. fortalece. Entonces, como usted dice, arrastramos muchas veces esas situaciones de pecado y las traemos y nos cuesta y no podemos, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esto es una lucha diaria, hermano Joel, no es hoy día me despojé, listo, estoy listo. No, ojalá fuera así. ¿Ya? Es una lucha diaria que traemos con el pecado intrínseco en nuestras vidas, pero es una lucha para dejar, hay que dejarlo, tenemos que ir de alguna forma, deja todo y sigue a Cristo. Amén. Qué bueno. Qué interesante este tema. Me gusta mucho porque habla un poco de la desasociación de ciertas cosas malas que tenemos con respecto a carácter, a pensamiento o a amistades que no son las correctas en este caso y que tienden como a llevarnos, a tirarnos a hacer lo malo y uno como que tiende a hacer eso y asociarse a este nuevo estilo de vida que tiene el Señor, a la verdad, a la amabilidad, al amor, al tratar bien al prójimo. Entonces, el Señor nos invita también a este nuevo estilo de vida. Así es. Hermano Luis, en Mateo también se habla de que la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea, estamos como el reino de Dios está falto de obreros, de discípulos. Sí. Eso lo dijo el Señor. Hoy en día me imagino que estamos en la misma situación. La pregunta es, ¿todos somos llamados a ser discípulos de Cristo? A ver, aquí hay algo interesante. Yo no le puedo pedir a alguien que no conoce de Cristo que sea discípulo de Cristo. Por lo tanto,
no le puedo pedir Ok, como decía mi madre que ya falleció, no le puedo pedir peras al olmo, ¿ya? claro, claro. Eh, pero todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿ya? No es una opción, no es una opción de ser discípulos. O sea, yo no puedo decir que recibí al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador y me olvido de todo lo demás, ¿ya? Esto va como intrínseco, va como dentro de nuestra nueva vida, de nuestro nuevo ser, como decías tú. Ah, Eh, no puedo separar una cosa de la otra, ¿ya? ok. Y ser un discípulo de Jesús eh, significa estar bajo Cristo. Y cuando yo recibo al Señor, a Jesucristo como mi Señor y Salvador, debo, es como, por eso digo, es como tener algo y separarlo, no, no, es parte de, ¿ya? O sea, todos somos llamados a ser discípulos y a ser discípulos, ¿ya? O sea, todos somos llamados a ser discípulos y a ser discípulos. Quien piensa que esto no es así, yo creo que está totalmente equivocado, ya que no puedo estar bajo Jesucristo, no puedo estar bajo lo que Él implica si no le conozco, si no recibo su enseñanza, si no conozco a través de su palabra, si no estoy comprometido con Él, ¿ya? Entonces, si todos debemos ser discípulos, sí, todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador tienen que ser discípulos de Jesús. Y a su vez tenemos la obligación de hacer discípulos, ir y hacer discípulos, ¿ya? Enseñándoles la palabra, ¿ya? Comprometiéndolos con la palabra, que también es parte de nuestra vida, que también es parte de nuestra vida. No está separado, no está ser hermano Manuel. Todos los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador tienen y deben ser discípulos de Jesucristo. Mm. Bueno, ese podríamos decir que es como este nuevo ADN que el Señor nos pone, ¿verdad? Cuando somos sellados por su Espíritu Santo, pone ese ADN nuevo. Por tanto, como muy bien usted decía, hermano Luis, debiera ser algo natural de seguir a Jesús y haciéndonos discípulos y a la vez también tener este interés de poder discipular a los que vienen llegando, Sí, conociendo a Cristo, ¿verdad? Así que claro. sí, Sí, mira, lo que quería mencionar es que cuando uno recibe a Cristo en forma, no voy a decir genuina, porque eso no lo puedo yo claro, no lo puedo medir, uno debe tener las ansias de aprender cada día más, debe tener las ansias de aprender cada día más. Y lo que pasa muchas veces es que creemos que llegamos a un tope o a una situación en que ya prácticamente creo que lo he aprendido todo, ¿ya? Y no es así. Cada día aprendemos cosas nuevas, por más años que nos tengan en el Evangelio, por más años que conozca de Jesucristo. Por eso es que es importante la palabra del Señor en nuestras vidas, porque cada día nos va discipulando, ¿ya? Nos va discipulando. Si yo conocí a Jesucristo y no tengo ansias de aprender de Él, ¿ya? Creo que no, hay algo que no está bien, hay algo que falla ahí, así que hay algo que no va. Entonces, sí, todos debemos ser parte o ser discípulos de Jesucristo. buenísimo. Sí, por lo demás también el tiempo que uno tenga participando en la iglesia no es garantía de que uno pudiera ser un discípulo del Señor, como dice ahí Sí, Luis. Así sí. que, bueno, hermano Luis, queríamos tener esta conversación con usted porque queríamos reforzar algunos puntos y hacerles algunas preguntas con respecto a lo que usted ya expuso. Y queremos agradecerle, queremos decirle que Dios le bendiga a usted, a su familia y que Dios bendiga también a todos nuestros hermanos y amigos que están en este minuto viéndonos por las redes sociales o estos medios digitales. Hermano Luis, para despedirnos, ¿algo más que agregar o que decir? No, solo darle las gracias al Señor por esta posibilidad que nos da de aprender más, de ser discípulos cada día. La verdad que uno es discípulo cada día aprende un poco más de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Eh, y seguir a Cristo cuando Él nos dice que lo sigamos, cuando Él nos ha llamado, es porque nos conoce, sabe perfectamente nuestras dificultades, sabe perfectamente dónde tenemos que hincar el diente, como diríamos, en nuestras vidas. Sí, Y darle gracias al Señor porque una vez me tomó, me rescató, me ha transformado o me está transformando día a día, por eso que día a somos día.
como el barro en las manos de Él, y cada día Él nos va transformando, nos va cambiando, nos va enseñando, nos va discipulando. Esto no termina hasta que estemos con Él, tal vez, Mm. pero esto es un andar diario, el discipulado es un andar diario con Jesucristo, es seguirle diariamente. No hay límites por ahora, salvo que el Señor nos llame antes. Así que darle gracias, hermano Joel, muchas bendiciones para la iglesia, para todos, que el Señor les bendiga, y siempre va a ser un gusto, una bendición de poder compartir de la palabra. Amén. Y también para nosotros es un gusto y una bendición poder escuchar, hermano Luis. Y como les decía anteriormente, Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están aquí también viéndonos. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Aquí ya estamos concluyendo con este espacio, un nuevo día más también con esta serie de El costo del discipulado, y el día de hoy, el llamado al discipulado. No se vaya, porque tenemos en este mes de la Biblia, tenemos una información que entregarle a continuación. Que Dios les bendiga. Hermano Luis, una vez más, muchas gracias, que Dios les bendiga. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Buen día, Cristiano Curioso. Si tienes todas las preguntas, estás en el lugar correcto. Cristiano Curioso, todas tus respuestas en un solo lugar. Estoy muy feliz y contento porque dentro de muy poco llegaremos a ser 100 cristianos curiosos. Estoy agradecido con cada uno de ustedes. Muchas gracias por tu apoyo y todos tus comentarios. En esta ocasión quiero mostrarte 7 hechos científicos que ya estaban en la Biblia. Así que donde estés, acomódate bien y comencemos. ¡7! Corrientes oceánicas. Matthew Fontaine Mary es considerado el más grande de los oceanógrafos de la antigüedad. En una ocasión estaba muy enfermo en cama y, oyendo a su hijo que leía la Biblia, oyó de pronto el Salmo 8:8 y le pidió repetir ese versículo. Este verso decía: las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Cuando terminó de escuchar estas palabras, él dijo: si la Biblia dice que hay senderos en el mar, yo los voy a encontrar. Después de arduo trabajo y de intensa navegación, Matthew Fontaine descubrió estos senderos del mar, los cuales son sistemas de circulación con interacción entre el viento y el agua. Posteriormente, él escribió un libro sobre oceanografía, el cual sigue siendo un libro de texto favorito. Este libro, traducido al español, se llamó El explorador de los mares, publicado en el año 1927. Un monumento en su memoria se ha levantado en Richmond, Virginia, en el cual el gran explorador está sentado sosteniendo en una mano sus mapas del mar y la otra sostiene la Biblia, indicando que gracias a la Biblia él pudo encontrar las corrientes oceánicas. Gracias a este descubrimiento, ahora los navegantes pueden cruzar el mar sin temor. La Biblia ya había dicho esto a través de David, el escritor del Salmo 8, la existencia de las corrientes oceánicas. 6. La luz puede dividirse. Isaac Newton estudió la luz y descubrió en 1666 que la luz blanca está hecha de 7 colores y que cada uno de los cuales puede ser separado y recombinados. Este proceso físicamente se conoce como dispersión. La luz solar se divide y llega a nuestros ojos solo la luz azul. Esa es la razón por la cual el cielo se ve azul. La ciencia confirma esto hace 4 siglos. Sin embargo, Dios ya había declarado esto a través del libro de Job hace 4 milenios atrás. En Job 38:24 leemos: ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? La Nueva Versión Internacional pregunta: ¿qué camino lleva a donde la luz se dispersa, a donde los vientos del este se desatan sobre la tierra? 5. La tierra es esférica. Por todos es conocido que nuestro planeta es redondo, pero esta verdad no era compartida con las personas de la antigüedad. En el pasado se creía que la Tierra era plana. Fue también argumentado que uno podría ir extendiéndose hacia la orilla y caerse. Más tarde, los navegantes griegos e italianos como Toscanelli fueron quienes sugirieron por primera vez la redondez de la Tierra. Los navegantes de la Edad Media como Cristóbal Colón y Magdaleno, excursionando a lo largo del mar, fueron los que finalmente probaron al mundo la forma esférica de la Tierra. Acompáñame a leer Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Por muchas generaciones se creyó que la Tierra era plana. Sin embargo, hombres sencillos como Isaías declararon hace cientos de años atrás la verdadera forma de nuestro planeta.
4. La Tierra está suspendida en el espacio. Hoy es bien conocido por todos nosotros que este globo terráqueo que llamamos Tierra verdaderamente cuelga sobre la nada. Es decir, está suspendido en el espacio girando sobre su propio eje. Ese es el movimiento de rotación, el cual nos da las 24 horas del día. Y girando también alrededor del Sol, el cual es el movimiento de traslación, el cual nos da los 365 días del año, incluyendo las 4 estaciones. Mira lo que dice Job 26:7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Impresionantes palabras, ¿no lo crees? Esta verdad no fue compartida por las personas del tiempo de Job. Los antiguos griegos y romanos, las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo, creían que la Tierra era sostenida en su lugar por 2 enormes polos. Otros creyeron que el Atlas, es decir, un gigantesco hombre atlético, sostenía la Tierra con sus enormes dedos. Algunos en la Edad Media creyeron que la Tierra flotaba sobre el agua y que uno podría avanzar en el mar hacia el horizonte hasta finalmente caer. Posteriormente, cuando vinieron las primeras excursiones de los navegantes en los siglos XIV y XV, se hizo el descubrimiento que la Tierra no tocaba nada, que no era sostenida por enormes polos y que uno podría navegar alrededor del mar sin poder salirse y llegar al mismo lugar. Hay otros que han enseñado cosas bien extrañas, como que la Tierra está sostenida sobre las espaldas de 4 elefantes o que está sobre la espalda de una tortuga gigante, pero esas son simplemente hipótesis. La realidad es lo que la Biblia ya dijo hace bastante tiempo atrás. La Tierra está suspendida en el espacio. 3. Existen montes en el fondo del océano. Un monte submarino es una montaña que se eleva del fondo del océano, pero que no alcanza a sobresalir del nivel del mar. Están formados por volcanes extintos que emergen abruptamente y usualmente se encuentran en el lecho marino de entre 1000 y 4000 metros de profundidad. Los principales montes submarinos, en orden a su tamaño y proliferación, se encuentran en el Océano Pacífico, mayoritariamente en las costas de Hawái, en el Golfo de Alaska, la fosa chileno-peruana y el Mar de Coral. En la Biblia y específicamente Jonás 2, del 5 al 6, podemos leer: Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Recuerda que estas palabras dichas por Jonás las pronunció estando en el fondo del mar, en el fondo del pez que Dios había preparado. Así que Jonás ya hace bastante tiempo atrás había dicho, a través de lo que Dios le reveló, que habían montes en el fondo del océano del mar. 2. El incontable número de estrellas. ¿Alguna vez has intentado contar las estrellas que hay en el firmamento? Muchos astrónomos a lo largo de la historia han querido conocer cuántas estrellas hay en el universo. Por ejemplo, en el caso de Hiparco, en el año 150 a.C. señaló que había 1026 estrellas en el espacio. Ptolomeo en el año 150 después de Cristo señaló que había 1056. Kepler en el año 1600 contó 1005. Y por supuesto, muchos más especularon con respecto a la cantidad de estrellas en el firmamento. Según estudios, el ojo humano solo puede contar 4000 estrellas desde cada punto de la Tierra. El famoso astrónomo y autor de numerosos libros sobre cosmología, el Dr. Carl Sagan, ha estimado que hay 25 sexbillones de estrellas en el espacio. Esta cantidad se lee de la siguiente manera: 25 con 21 ceros añadidos. Sin embargo, sabemos que la cantidad podría ser todavía mayor porque sencillamente la mente finita no puede contarlos absolutamente todos. Mira lo que dice Jeremías 33:22. Yo multiplicaré la descendencia de mi siervo David y la de los levitas, mis ministros, como las incontables estrellas del cielo y los granos de arena del mar. La Biblia ya había descrito la incontable e infinita cantidad de estrellas en el firmamento. 1. Nuestro cuerpo está hecho del polvo de la tierra. El cuerpo humano parece la máquina perfecta, tan compleja a simple vista. ¿Alguna vez te has preguntado de qué se compone nuestro cuerpo? Prácticamente la totalidad de la tabla periódica que hemos estudiado en el instituto o en la universidad aparece en nuestro cuerpo. Algunos elementos están más presentes de lo que piensas. De hecho, el 96% de nuestro cuerpo es fruto de únicamente 4 elementos químicos. Por ejemplo, si tú pesas 70 kilos, entonces tienes más o menos 45.5 kilos de oxígeno en tu cuerpo. Una planta, de las que podemos tener en casa, tardaría 23 años en producir la cantidad de oxígeno que compone nuestro cuerpo. Obviamente no podemos pensar en el oxígeno como aire, sino que este aparece en los órganos, tejidos y células de nuestro cuerpo. Otro elemento que aparece en nuestro cuerpo humano es el carbono. Más de 12 kilos y medio es lo que encontramos de este elemento en nuestro atlético cuerpo. El diamante, por ejemplo, es puro carbono, aunque con una disposición peculiar. El baño es una piedra. Sin embargo, el carbono no se encuentra dentro de nosotros en forma de piedra preciosa, sino formando casi la totalidad del esqueleto estructural de las moléculas de nuestro cuerpo: proteínas, lípidos y glúcidos. Un 10% de nuestro cuerpo es purito hidrógeno, pero como ocurre con el oxígeno, aparece combinado con otros elementos.
Desde luego que el hidrógeno no aparece en forma de gas, sino imagínate, estaríamos volando por ahí. Otros elementos presentes en el cuerpo humano son el nitrógeno, el calcio, el fósforo, el potasio, el azufre, el sodio, el cloro, magnesio, hierro y otros más. Todos estos elementos están presentes en el cuerpo humano, pero también están presentes en la Tierra. Sí, escuchaste bien, en la Tierra. La Biblia ya había establecido esto en Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El ser humano está compuesto por casi todos los elementos que componen la Tierra. ¡Qué casualidad!, ¿no? No, Dios ya lo había establecido de esa manera. Y solamente lo que hemos hecho es redescubrir que realmente en nuestro cuerpo hay esos elementos presentes en la Tierra, porque nosotros fuimos creados del polvo de la Tierra, aunque tú no lo creas. Y eso, cristiano curioso, fue absolutamente todo. Si te gustó este video, voy a pedirte que le puedas dar una buena manito arriba y además que puedas compartirlo con todos tus amigos. Dale click a este botoncito para que te suscribas. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos presentado Hasta lo último de la tierra, conversación, música, entrevista y el mensaje de la palabra de Dios. Hasta lo último de la tierra es presentado por Comunidad Cristiana Hasta lo último de la tierra.